Berna, en primer lugar quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación para conversar. Para mí de verdad que es un honor tenerte en este tiempo. Hay una planificación que tienes establecida próximamente y donde, bueno, esperaba yo que pudiésemos hacer nuestro encuentro real bajo la dinámica de mi espacio Tomémonos Algo en Medellín, Colombia, para el mes de junio. Pero bueno, esperemos a ver la dinámica y la situación mundial que va a definir con respecto a esto. Sí, ya habló, ya llegamos a la decisión de postergarlo, de reprogramarlo para noviembre. Bueno, no lo han publicado todavía, pero bueno, chévere que nos comuniques esto porque bueno, estaba entre mi planificación para el mes de junio, vernos allá, pero bueno, en el nombre de Dios que todo transcurra bien y se pueda desarrollar normalmente en noviembre. Bueno, Berna, también aprovecho para decirte que parte de lo que te dedicas, pues generó en mí particularmente ese interés en preocuparme como madre, fundamentalmente, porque de verdad que lo que hago, lo hago es como madre en el tema de la crianza respetuosa. este, Hay muchísimas cosas que uno consigue, pues de acuerdo a lo que tú desarrollas en tus redes sociales y nos pone a muchos padres a repensarnos en este proceso de crianza, a evaluar los patrones de conducta, de comportamiento, de crianza que traemos y que es muy difícil dejar atrás. Y bueno, en esta oportunidad, bajo las circunstancias que nos encontramos actualmente, pues quería conversar contigo sobre un post que, digamos, recientemente tú hiciste mención a través de tus redes, que es el tema de sociedades de niños encerrados. Y esto nos lleva, por supuesto, en circunstancias como las que nos encontramos actualmente, bueno, a repensarnos muchísimo más, Berna, a repensarnos muchísimo más sobre este tema de los espacios, los confinamientos, las limitaciones, la rigidez, tantas cosas que tenemos que evaluar en muchísimos espacios que se desenvuelven y se desarrollan nuestros hijos. Y bueno, podríamos comenzar por el sistema educativo y los colegios como tal, como espacios para el aprendizaje. Sí. Bueno, yo creo que esto es un subtema de un tema mucho más amplio que es Sí. las sociedades adultocentristas, ¿no? Sociedades que prácticamente están dirigidas, organizadas, contempladas a partir de las necesidades del confort, del criterio, de las prioridades logísticas del adulto, del deseo del Sí. adulto y no del Ujú. niño. Y Sí. que además se inscribe esta forma de organizarnos en nuestras sociedades adultocentristas dentro de otro sistema más amplio, que es un sistema que llaman el patriarcado, que tiene que ver con que todas las relaciones están, digamos que dominadas por el binomio de un fuerte que se impone sobre un débil, siempre, Mm, ¿no? Entonces sí, el deseo, la autoridad, el criterio, los tiempos, el confort de un fuerte que conquista a un débil para poner todo eso a su favor, ¿sí? Pueden sí, sí. ser de un hombre más fuerte sobre otro, de unos grupos más fuertes sobre otros, de naciones más fuertes sobre otras, pero a lo largo del recorrido de más de 5.000, 7.000 años de la civilización conocida, de esa civilización que conocemos, digamos que en mayor o menor grado es la forma en la que nos relacionamos. Y yo Ujú, siempre digo que el eslabón más débil de la cadena es el niño. Si ujú. hablamos de un ser realmente débil, indefenso, nos vamos a encontrar que en todo este eslabón el niño es el más débil y el más indefenso, incluso más que la mujer adulta, ¿sí? Porque Sí, ciertamente sí. existe también la violencia basada en género, ¿no? De un sexo que predomina, que tiene dominio y que ejerce violencia sobre otro sexo.
pero cuando hablamos de niños son ambos sexos los que ejercen ese dominio y esa violencia sobre ellos, ¿sí? Sí. Entonces son los mayores depositarios de formas infinitas y variopintas, sutiles, concretas, visibles, invisibles de violencia, ¿no? Desde pegar, gritar, hasta pues suprimir su necesidad de movimiento, de exploración, de tomar aire, de tomar sol, como lo que ocurre cuando los confinamos durante horas, todos los días de sus vidas en una institución cerrada que más se parece a una cárcel que a otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, así como eso, pues lo extendemos, esa condición o esa prevalencia de forma de vida del niño encerrada, limitada en su acción, en su deseo, en su movimiento, en sus necesidades, pues en todos los espacios, pues. En todos los espacios vivimos en una sociedad antiniño, con espacios antiniños, con normas antiniños, con estilos de vida antiniños. Sí, una sociedad definitivamente hecha por el adulto y para el adulto, y donde efectivamente tratamos es de llevar a los niños a adaptarse a nuestro espacio y no adaptarnos a ellos. Y una de las cosas en estos tiempos, Berna, donde conseguimos la diversidad, por ejemplo, cuando hablamos en el tema de las distintas condiciones que se están viendo ahora, o se están haciendo más visibles en los niños, como la hiperactividad, como el trastorno del espectro autista. Y en esto yo quiero hacer una mención muy especial, el tema de los niños con una condición donde la necesidad de movimiento, la necesidad de respetar su espacio, de que tienen tiempos completamente distintos, madurativos, que no los puedes comparar con otros, también es fundamental. Sí, bueno, en general, en el trato que hay entre los adultos inclusive, no respetamos esa cosa sagrada que es la individualidad, ¿no? Cada ser es único, tiene sus propios biorritmos, tiempos, necesidades, percibe la vida, vive la vida, se relaciona en la vida a partir de esa esencia individual, personal y única. Y en nuestras sociedades lo que hacemos es justamente todo para alejar al individuo de esa esencia única que lo caracteriza y para meterlo dentro de un surco por donde vaya todo el mundo, para, bueno, justamente satisfacer las necesidades de un sistema regido por instancias que dominan sobre otras que se pliegan a ese dominio, ¿no? Entonces, con los niños se va a ver a mayor escala y se va a ver de una forma más cruda o más exacerbada porque son, como te digo, los más indefensos. Entonces, ahí en ese crisol de diversidad que pueden presentar los niños con sus necesidades particulares, pues vamos a ver cómo revertimos aún más esas necesidades, tratando de meterlos dentro del cauce de una pretendida normalidad para tener nosotros el control, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues todo el mundo a hacer lo mismo, todo el mundo a comportarse igual, todo el mundo sentado 8 horas dándose la espalda en un aula, haciendo el caso a las órdenes y a la información que le está transmitiendo una maestra, o todo el mundo acatando una cantidad de normas y reglas y límites sin sentidos en casa para satisfacer la prioridad organizativa del adulto, el deseo, el confort del adulto, mamá, papá, y no vemos la necesidad particular y concreta de cada niño, ni nos esforzamos por abrir el espacio y las condiciones para favorecerla, ¿no? Entonces, mira, desde un niño pequeñito que necesita moverse, explorar, tocarlo todo porque está descubriendo el mundo y viendo cómo funciona, que el vidrio se rompe, el plástico no. Un niño pequeño no tiene la experiencia vital para poder saber que un objeto es duro o es blando, tiene que ir a tocarlo, necesita explorar mucho para ir integrando esa experiencia, ir aprendiendo. ¿Y qué es lo que hacemos? Los metemos en un corral, los confinamos a un sitio muy reducido para que no tengamos que estar detrás mirando qué está haciendo o no.
y nosotros preservar nuestra comodidad. Imagínate con un niño que requiere incluso aún más atención y más acompañamiento y ciertas condiciones distintas a la de la mayoría, pues. Se violentan aún más sus derechos. Berna, en ese punto en particular quería preguntarte yo, ¿no hay una brecha a lo mejor muy pequeña entre espacios controlados por seguridad o por otras cosas y la limitación y las restricciones? Lo que pasa es que normalmente Ujú. regulamos demasiado. Lo que hacemos los adultos es que establecemos demasiadas regulaciones y limitaciones y control, más del necesario. No es al revés. Los niños tienen muy poco margen, tienen muy poca libertad de acción. Y esto lo venimos haciendo de manera automática, por inercia. No nos cuestionamos nada. No nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no pongo la casa a modo niño? ¿Por qué no tapo los enchufes, quito los adornos, quito los peligros arquitectónicos para que mi hijo pueda tener un amplio margen para explorar, treparse, moverse sin peligro y todos quedamos más tranquilos? No, el niño tiene que acatar el deseo del adulto y tiene que aprender a vivir con la casa tal y como estaba cuando él nació, antes de nacer. Entonces, no nos planteamos el cambio a favor del niño. Es el niño el que tiene que plegarse a mi deseo y a mi comodidad y a mi manera de ver el orden. No yo comprender la lógica del niño y adaptarme a la lógica del niño. Eso es el adultocentrismo. Entonces, en general, lo que nos encontramos es eso, más que un tema de control, digamos, juicioso, realista, con sentido del entorno, ¿no? Es todo lo contrario. Lo que más vemos son entornos sobrecontrolados, sobrelimitados, anti-niños, que entornos que favorezcan las necesidades de movimiento, de exploración, de juego, de energía plena que tiene un niño. Yo creo que no existen niños hiperactivos. Yo lo que creo es que existen niños que no tienen primero la suficiente atención y conexión por parte de sus padres, ¿no? Yo creo que el déficit de atención es de los adultos a los niños. Entonces puede ser que ocurra que estén pidiendo de una manera desesperada esa atención, ¿no? A través de conductas que luego se diagnostican y se medicalizan de una forma errada. Y que hay niños que sí, que son más inquietos, que tienen una más alta, un umbral más alto de reactividad o más bajo de reactividad sensorial, y algunos necesitan moverse más, otros son más tímidos. Entonces esa diferencia tampoco se respeta. Entonces cuando el niño se mueve demasiado, inmediatamente pues lo queremos volver a meter dentro del cauce de la normalidad, que nos reditúa más comodidad a nosotros, los adultos, y para eso están los diagnósticos, ¿no? Y para eso está el botoncito de apagado y encendido, que ahora viene en forma de drogas psicotrópicas para que los niños dejen de ser hiperactivos. Y esto es terrible, lo que le estamos haciendo a los niños, ¿no? Sí, el tema de los diagnósticos, pues efectivamente es lo que abunda muchísimo. Ahora, el recurrir a los especialistas y, bueno, terriblemente a la medicación, porque también pienso que medicar a los niños es brindarle la oportunidad al adulto de tener una persona completamente pasiva y aislada, porque eso es efectivamente lo que genera la medicación en los niños. Yo vi un documental de personas adultas que habían sido medicadas y de verdad que, mira, terrible, terrible porque Las consecuencias son terribles. terrible, sí, Y los sí. riesgos incluso de llegar a problemas de enfermedades mentales graves, de suicidio, los riesgos colaterales de esa medicación. Sí, depresiones. Sí, sí, sí. Pero bueno, que necesitamos apagarlos, ¿no? Apagar a los niños, apagar su energía vital, que es propia de niños, ¿no? Para nosotros estar tranquilos.
Y bueno, y así vamos. Como ellos no se pueden defender, como ellos no tienen una voz que es escuchada, como están en sociedades en las que pues simplemente se escuchan las voces de los que pueden expresar, los que pueden tomar espacios, los que pueden tomar un micrófono, los que pueden participar en un consejo de ministros, por ejemplo, como pasó en España, ¿no? Se reunieron ministros y asesores para diseñar las condiciones de la alerta, del estado de alerta y sus excepciones. Entonces, en las excepciones se contempló incluso sacar a los perros a que hagan sus necesidades, pero los niños no. Los niños están encerrados todo el tiempo que dure la cuarentena, no pueden salir. ¿Sí? Los adultos pueden salir a comprar el pan, a hacer el mercado, si tienen que trabajar también con un salvoconducto, ir a trabajar. Los viejos, que son la población de alto riesgo en esta pandemia del COVID-19, pueden salir a comprar el pan al mercado, pero los niños no. No se consideran porque, bueno, porque no hay quien hable por ellos, no hay quien les dé voz a los niños. Sí, acá en Venezuela también se vivió, de hecho en la organización donde yo estoy, un grupo de mamás se organizó para llevarlos al parque en un momento y se restringió, llegó las personas de seguridad y pidieron que no podían estar los niños ni siquiera en el parque, no pueden sacarlo y pensamos como adultos que por su seguridad la decisión es confinarlo y no de repente a lo mejor buscar medidas de higiene y de control donde algunos pares pudiesen compartir y hacer esto un poco más llevadero. Se ha hecho en otros países, en Bélgica, en Holanda, en Suiza, que han considerado incluso que el ejercicio y tomar el sol y el aire es importante para los niños y para toda la familia. Entonces se regula de manera que sean grupos familiares que salgan a la vez, tomando distancia profiláctica de otras personas que no sean parte del mismo grupo familiar que vive dentro de una vivienda. Si tú estás confinado con un grupo de personas dentro de una misma vivienda y sale mamá e hijo, por ejemplo, están dentro de la misma vivienda, están conviviendo allí, y si salen, lo que tienes es que mantener una distancia de protección o de prevención con terceras personas que viven en otro lugar, ¿sí? Pero bajo esas condiciones y tomando las precauciones necesarias, no estoy diciendo que lo hagan mucho tiempo todos los días, pero ir buscando, ¿no?, las alternativas siempre sin poner en riesgo la salud pública. Y se encuentran, porque algunos países lo han conseguido. Entonces, ¿por qué no pensamos por los niños? ¿Por qué, pues, incluso después de muchos días de encierro, empezaron a escucharse las voces que estaban reclamando porque fueran tomadas en cuenta sus necesidades, ¿no? Ahora es cuando se están empezando a escuchar en algunas partes. Sí. Berna, vamos a conversar un poco cuando tenemos hijos un poco más grandes y se suma a este tema la tecnología. Cuando se suma el tema de la tecnología y comenzamos a tener adolescentes y jóvenes muy apegados a este tema tecnológico de redes sociales y padres que también terminan siendo muy sedentarios y muy permisivos ante esto. Es una manera también de ir adaptando una sociedad que aún se encierra muchísimo más, que aún se aísla muchísimo más de espacios de recreación, de entretenimiento, de actividad al aire libre y de deporte. Y esto lo estamos viendo con muchísima normalidad. Se nos hace cómodo que nuestros hijos tengan un dispositivo y se queden encerrados en sus cuartos mientras funcione perfectamente la conexión a internet, que pasen días y horas, digamos que hasta el confinamiento, porque se nos genera una zona de confort en casa y estamos aislando y permitiendo este tipo de situaciones con los hijos un poco más grandes.
Sí, bueno, yo diría que en el caso del consumo de pantallas y de tecnologías y de nuevas tecnologías, tendríamos que mirar cuál es la condición que precede a esta adicción, ¿no? A este consumo excesivo, porque esto no sucede gratuitamente. Hay causas atrás que hacen que los niños se hagan adictos o necesiten demasiado tiempo estar pegados a las pantallas. De hecho, vivimos en una sociedad bastante adictiva. Hemos naturalizado mucho las adicciones y no nos damos cuenta de lo adicto que llegamos a ser, ¿no? En primer lugar, yo siento que un niño, un joven que tiene una vida que es satisfactoria, que es equilibrada, que es capaz de conectar con sus padres, que es capaz de sentirse amado, comprendido, acompañado, sentido, y que además tiene acceso a otro tipo de actividades que le permiten sentirse bien, desarrollados, estimulados, no necesitarían conectarse tanto tiempo a las pantallas. Las necesidades de consumo de pantallas, tanto en niños pequeños como en jóvenes, se fueron creando porque los padres no estamos disponibles emocionalmente para acompañar, no estamos disponibles para permanecer, no estamos disponibles para vincularnos con nuestros hijos. Ujú. Entonces les damos las pantallas para que nos dejen tranquilos. Esa es la verdad. Entonces el niño crea la adicción por la pantalla porque necesita consumir, nutrirse de algo. Pero esa necesidad original no era la pantalla, era la conexión con sus padres, el jugar libremente con otros niños en espacios abiertos, donde no tuvieran un horario peor y más exigente que el de cualquier agenda adulta, levantándose temprano, corriendo sin tiempo para comer, para luego prácticamente con muy poco tiempo para desayunar, engullirse el desayuno y salir corriendo a la escuela, estar allí inmovilizado y bajo un ambiente muy rígido donde no pueden dar rienda suelta a su creatividad y a sus necesidades durante casi todo el día y luego volver a casa para continuar en el mismo encierro, bajo la misma rigidez, sin conectar emocionalmente, sin vincularse con su figura de referencia. Entonces, pues acaban haciendo lo mejor que pueden, pegados a una pantalla, recibiendo no sé, ese calorcito que no reciben de papá y mamá y del vínculo exterior. Entonces, luego nos quejamos porque los niños piden demasiadas pantallas, pero tenemos que ver qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Eh, el niño está fastidiando mucho, no me deja hacer lo que tengo que hacer, le enciendo la pantalla, ¿no? Es más cómodo para mí dejar que mi adolescente esté en la pantalla que yo sentarme a conversar con él, planificar una actividad o facilitar una actividad para que pueda estar con sus pares en un espacio real, compartiendo y regulándose con sus pares, aprendiendo de la vida a través de la socialización, de lo que le gusta, lo que no le gusta, de respetar las reglas del juego a través de la socialización real con otros pares. Todo eso le hemos robado a los niños, los espacios para salir, en los parques, las plazas, el tiempo para jugar libremente, para ir a casa del amiguito y para que el amiguito venga a su casa y jueguen juntos. Todo eso le hemos quitado y el tiempo para conectar. Entonces los niños necesitan pantallas porque nadie, o sea, los niños están viendo y los jóvenes muchas pantallas porque nadie los ve a ellos. Entonces eso es lo primero que tenemos que corregir. Más que prohibirle en la pantalla, tenemos que ver qué necesita el niño, qué necesidad original está cubriendo desplazadamente con la pantalla y cubrir esa necesidad original. Afecto, vínculo, mirada. ¿Cuántas veces nos miramos a los ojos con nuestros hijos y permanecemos allí en una conversación mirándonos y sintiéndonos sin interrupciones, ¿no? Saquemos la cuenta del tiempo que pasamos real con nuestros hijos cada día y nos sorprenderíamos. Anotemos en un papel. Yo creo que no llegamos ni a media hora al día de tiempo real de conexión con nuestros hijos. Entonces, bueno, se conectan con las pantallas. Entonces, eso es lo primero que hay que mirar. Y después entender que esos aparatitos son muy, pero que muy adictivos, ¿no? Tienen un poder de adicción
porque además el niño está y el joven ahí sentado recibiendo una cantidad de estímulos. No, Sí. no, claro, no está construyendo, coparticipando en una experiencia con su propio aporte, sino que solamente está allí recibiendo estímulos neurológicos, visuales, muchas veces con contenidos cargados de violencia, de sexismo, de consumismo, que es como darles a comer porquería todo el día. En algún momento les va a hacer daño, ¿no? Entonces eso hay que regularlo, eso hay que regularlo. Sí, es ver como ese uso excesivo de conexión como una mala nutrición emocional. Sí. Emocional, cognitiva, social, física, neurológica, en todos los sentidos. Porque además, y también incluso motora. Yo he escuchado las quejas o las observaciones de muchas maestras que dicen que ven que los niños en el preescolar están como muy torpes para su movimiento, para la soltura de movimiento, de destreza gruesa que deberían tener a su edad. Y es porque están mucho tiempo echados en una pantalla en lugar de, bueno, gatear, treparse subirse a un columpio, a un árbol, romperse las rodillas, que es lo que tiene que estar haciendo un niño a esas edades y no echado en un sofá viendo pantallas todo el día. Sí, y fíjate que muy pertinente, Berna, cuando haces ahorita mención al tema del tiempo. También leí en este post que tú colocaste sobre sociedades de niños encerrados, el tema de este tiempo entre padres e hijos, pero que en este momento es condicionado a una situación en particular. Quería cerrar contigo con una reflexión sobre esto para las familias, con el tema del tiempo y el encuentro en espacios de intimidad con sus hijos. Sí, bueno, lo primero que se ha descubierto a partir de la crisis de la pandemia que ha hecho como que un parón así repentino y nos ha mandado a todos para la casa a convivir a juro, es que los padres no saben estar con sus hijos, no saben qué hacer, no saben cómo permanecer allí, ¿no? Se vuelven locos, pierden la paciencia, quieren salir corriendo, los niños también se alteran, no sabemos cómo convivir, ya no hablar de la pareja o de otros miembros de la familia, pero con los niños no sabemos convivir. De hecho, la gran mayoría de las familias, los adultos se van a trabajar y los niños se van al cuidado de terceras personas. Y solamente más o menos pasamos tiempo los fines de semana, pero no sabemos cómo convivir. No hemos construido un canal de comunicación, de intimidad emocional, de conexión con nuestros hijos. No sabemos ni siquiera cómo divertirnos juntos, cómo permitir a los niños que de manera orgánica vayan haciendo lo que necesitan hacer mientras nosotros venimos y vamos a hacer otra cosa, venimos y vamos a hacer otra cosa. No sabemos nada de esto. Entonces nos cuesta vincularnos y eso hay que aprenderlo. Hay que primero darse cuenta de esa dificultad, entender de dónde viene, cómo se estableció y por qué, de qué estamos huyendo, por qué no podemos permanecer con los niños. Y encontrar en estas circunstancias, en esta coyuntura, una oportunidad de oro para reconectar, para escucharnos, para sentirnos, para mirarnos, para acompañarnos, para establecer como una prioridad por sobre cualquier otra la calidad del vínculo entre los miembros de la familia, pero sobre todo de los padres con los hijos, ¿no? Porque los niños están en una época, en una etapa de formación en la que van a establecer las bases de su salud mental, emocional, fisiológica, física, y estas bases van a ser, digamos que se van a mantener así para el resto de sus vidas. Están en un proceso en que esas bases se están instaurando. Y dependerá de si se instauran bien o mal, que por el resto de sus vidas carguen con ciertos síntomas o problemas o se construyan como seres humanos más equilibrados, con una buena salud mental. Entonces tenemos que hacer
Yo diría que por eso es que la primera infancia, sobre todo de 0 a 7 años, es una etapa etaria sobre la cual tenemos que poner todo el foco de atención y sobre el cual tenemos que cerrar filas para acompañar bien un ambiente de crianza de calidad para favorecer el sano desarrollo. Es ahora o nunca, porque si esas bases quedan mal construidas, luego el primero, segundo y tercer pisos van a quedar chuecos también, ¿no? Entonces aprovechemos la oportunidad que nos está dando esta crisis para poder conectar, para revisar qué pasa y aprender a disfrutar de la crianza. La crianza no es solamente un objetivo a seguir, una responsabilidad que cubrir, sino también nos da muchas oportunidades de experimentarla desde el placer, del compartir, del juego, de lo lúdico, del abrazo, de el que se nos chorree la baba cuando vemos que nuestro hijo cada día aprende algo o hace algo gracioso. Eso también hay que destacarlo y ponerlo en primer lugar, o por lo menos que en la balanza pese más que el resto de las cosas, para tener un buen equilibrio. Sí, excelente tu reflexión, de verdad, Berna, y muy, muy pertinente, porque incluso mientras conversas pienso en cuando es la madre que está en casa y está al cuidado del hijo y el padre es el que por lo general está más tiempo fuera y este momento de estar resguardados en casa seguramente para muchos padres va a servir muchísimo para revisar esa conexión y ese vínculo que han dejado a un lado por el tema de soy el proveedor, tengo que salir a suministrar, necesito proveer y proveer lo material y no proveer otro tipo de cosas. Así que aprovecho esta reflexión para que los padres, sobre todo también el hombre, revise mucho ese vínculo con sus hijos. En general, sí, Carolina. Me hace recordar las cifras que siempre los expertos están parametrizando a través de estudios en relación a el tiempo que dedicamos en nuestras sociedades modernas al cuidado y el tiempo que dedicamos a la productividad y a dormir. Resulta que los números son devastadores. El 85 o 90% del tiempo lo dedicamos a trabajar y a dormir, a producir y a dormir. Y solamente el resto, que no sé, el 10% o algo así, se lo dedicamos al cuidado de los niños o al cuidado de otras personas que lo necesitan. ¿Sí? El padre del apego, el psiquiatra infantil John Bowlby, decía algo parecido cuando reflexionaba acerca de que en nuestras sociedades se han creado estadísticas para medir el tiempo que el hombre y la mujer dedican a la productividad, pero no existen ninguna estadísticas para medir el tiempo en que el hombre y la mujer se dedican a cuidar y a criar niños sanos y felices en sus hogares. Y zanja diciendo, hemos creado un mundo trastornado. Entonces, con toda esta crisis, ahí tenemos mucho material para repensar y para reflexionar y para decidir qué queremos hacer de ahora en adelante. Porque la decisión y el control la tenemos nosotros, cada uno de nosotros. El sistema no es ajeno a nosotros. Nosotros hacemos parte del sistema y somos funcionales al sistema. Y cambiando nosotros, cambiará el sistema. Ahora, que no es fácil, es verdad, no es fácil. Pero si no empezamos nunca, no lo vamos a conseguir. Entonces ahora estamos en un buen momento. Definitivamente, Berna. De verdad que muchísimas gracias, Berna, por este tiempo. Como siempre, pues muy nutritivo y grato conversar contigo. Y de verdad que desde acá, desde Venezuela, un gran abrazo y nuevamente muy agradecida por haberme permitido conversar esta mañana contigo. Gracias a ti, Carolina. Un abrazo muy grande y muy amoroso para toda mi gente querida en Venezuela desde Barcelona, España. Seguro, un abrazo. Chao, Berna.